Entonces, después de hechas todas estas salutaciones, también queremos animar a todos los que están aquí que dejen su grueso botón de me gusta, ese like, lo dejen para que puedan apoyarnos con este trabajo. Y saludamos a todos los creadores de contenido que están aquí y a los que se van a ir conectando para que así podamos también darle honra a los que honra merecen. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos también. Entonces, el formato del debate presente es muy sencillo. Es 20 minutos del discurso apertura, 20 y 20. Después de esos 20 minutos, vamos a tener 15 minutos repartidos entre ambos, 15 y 15 de contrarrefutación. Y luego 5 minutos de conclusión de ambas partes. Hasta ahora he dicho bien la estructura del debate, ¿cierto? Como saben, después de que yo me ausente, estaré monitoreándolos con los tiempos específicos y me voy a presentar cuando falten 2 minutos en el caso de Guido y 1 minuto para que sepan que ya directamente su tiempo de ponencia en su oportunidad está llegando a su fin. Así que dicho esto, animamos a todos los que nos ven a que puedan disfrutar de sus Nestoritos y vamos a iniciar con los primeros 20 minutos que en este caso serán aperturados por Edgar Pacheco. Me dices, Edgar, si estás listo. Totalmente listo. Después, llamo ya. Bien. Muchas gracias a toda la audiencia que está conectada. Este debate va a servir para demostrar que la Inmaculada Concepción de María ejemplifica de manera contundente todo lo que está mal en el catolicismo en cuanto a su forma de hacer teología, ¿no? Voy a mostrar a través de un pequeño silogismo cómo se puede defender el aspecto de que María no fue inmaculada desde su concepción, y para eso voy a demostrar también a través de la experiencia, a través de la razón, a través de la tradición, a través de la escritura, que esto es un error teológico. Para ello, me gustaría primero decir que en la Mariología católica vamos a encontrar un patrón recurrente, es decir, el sentimiento religioso del pueblo se abre paso a través de la devoción de una idea, busca legitimarse a través de festividades, celebraciones con total indiferencia de lo que la jerarquía piense como primer punto. En ese mismo candor, la idea empieza poco a poco a alcanzar al poeta, al teólogo, al individuo, lo que hace que pronto emerja la leyenda apócrifa para tratar de respaldar la idea. Luego esto llama la atención de ciertos eruditos que en una lucha de egos empiezan a debatirla hasta que posteriormente el clero termina dogmatizándola y haciéndola vinculante a la salvación, agregando elementos secundarios, elevándolos a elementos superlativos y haciendo los dogmas salvíficos. Bien. Ustedes van a darse cuenta que la jerarquía católica nunca frena estos paroxismos religiosos, siempre termina validándolos, siempre termina siendo los vinculantes a la salvación. Lo mismo va a suceder con el tema de la virginidad de María, el tema de la Asunción, el tema de la perpetua virginidad, y hoy con el tema de la Inmaculada Concepción se los voy a probar. Pero antes de entrar directamente con mi tesis, quisiera delimitar el tema para ahorrarnos, porque tenemos poco tiempo, ahorrarnos todo lo superfluo y toda la paja del debate. En este debate no vamos a tratar el tema de la santidad de María, pues la santidad de María no se relaciona necesariamente con la Inmaculada Concepción. Los ortodoxos afirman la santidad de María e incluso su impecabilidad y niegan la Inmaculada Concepción. Yo puedo afirmar que María fue santa y todavía puedo afirmar que nació en pecado como todos los seres humanos. Esta fue la postura predominante en los teólogos hasta el siglo XIII en la alta escolástica. Así que una cosa no se sigue necesariamente a la otra, por lo que todas las alusiones que hablen de la santidad de María, a menos que Guido las correlacione y las demuestre con la Inmaculada Concepción, aquí no van a probar nada. Punto número 2. Este debate no trata sobre la dignidad de María. Ningún protestante minusvalora el papel de la Madre del Señor, por lo que cualquier alusión poética de ciertos padres, pensadores, incluso reformadores sobre la dignidad de María no va a sumar en nada al debate a menos que Guido pruebe o correlacione que dichas elucubraciones, poemas, etcétera, están ligadas a la Inmaculada Concepción y se pueden demostrar. El debate es sobre la Inmaculada Concepción, es decir, la idea de que María estuvo libre del pecado original desde el momento de su concepción. Así que la tesis a seguir en este debate por mi parte es la siguiente. Se puede probar por las escrituras y la tradición de la iglesia que María nació sin el pecado original. Ese es el debate. Si bien Guido puede reclamar en algún momento del debate que él lo cree por la autoridad de su iglesia, eso es superfluo al debate, porque el debate tiene por fin no concluir la idea, sino debatirla. Pues que su iglesia crea algo, por ejemplo, a mí la realidad es que no me interesa, ni tampoco prueba que porque la iglesia dice que crea algo, eso es correcto, ¿no? Así que yo espero que Guido no tome mucho tiempo en decir que lo cree porque su iglesia, etcétera, etcétera, porque eso es superfluo al debate, venimos a debatir. Habiendo dicho eso como proposición, voy a presentar mi tesis a través de un sencillo silogismo, es decir, premisas mayores, premisas menores y conclusiones, que será lógicamente coherente, de manera que si mi oponente quiere salir triunfante en este debate, tendrá que derribar las premisas que voy a ofrecer. Bien, las premisas que voy a presentar es la siguiente, es un sencillo silogismo.
básicamente la premisa mayor, todos los seres humanos que han sido propagados por el curso natural desde Adán, cuando el alma racional les fue infundida, carecen de la justicia original debido a la cual Adán perdió para ellos. Premisa menor, María y todos los demás, excepto Cristo, han sido propagados por el curso natural desde Adán. Conclusión, por lo tanto, María y todos los demás hombres, excepto Cristo, en la infusión del alma racional, tuvieron la carencia de la justicia original de vida. Ergo, María nació con el pecado original. Lo sintetizo de una forma más sencilla para que ustedes lo entiendan, y es básicamente lo siguiente. Premisa mayor, todos los hijos de Adán nacen con el pecado original. Premisa menor, María es hija de Adán. Conclusión, María nació con el pecado original. Esa será la tesis, ese será el silogismo que voy a estar tratando en esta hora y el cual voy a defender. Si mi oponente quiere ganar este debate, tendrá que asumir las premisas y refutarlas. Bien, esta es mi defensa de la tesis. Por sí mismo, el silogismo ya es lógicamente coherente con lo que podemos extraer de las propias escrituras, no obstante, vamos a defenderlo. La premisa mayor dice, todos los hijos de Adán nacemos con el pecado original. Esta premisa tiene una fuerte base teológica que es compartida por toda la iglesia occidental. Tanto católicos como protestantes estamos de acuerdo con ello, así que no es necesario detenerse más aquí porque Guido acepta la doctrina del pecado original como todos los protestantes, y aunque yo puedo ofrecer decenas de textos, esto es innecesario porque ambos estamos de acuerdo en la doctrina del pecado original. A lo mejor como contraargumento, Guido puede decir en algún momento que él se declara ortodoxo a mitad del debate y él confiesa la doctrina del pecado ancestral. Bueno, pues entonces se acabó el debate porque nosotros estamos debatiendo aquí contra el catolicismo, no contra los ortodoxos. La premisa menor es que María, la madre de Jesús, es hija de Adán. Yo no creo que Guido pueda refutar esta premisa, ni tampoco que quiera refutar esta premisa, porque esta premisa es de orden lógico a la propia salvación. Primero, porque si María no es hija de Adán, entonces Jesús no es hijo de David, y si Jesús no es hijo de David, entonces no hay cumplimiento mesiánico, lo que demuestra que María no solo es hijo de Adán, sino que por una cuestión soteriológica debe ser hija de Adán. Así que de aquí se sigue la conclusión. María nació con el pecado original. Así que como veremos, la conclusión se sigue de las premisas. Si todos los hijos de Adán nacen con el pecado original y María es hija de Adán, luego María nace con el pecado original, lo cual echa por tierra la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Bien. Guido puede presentar algunas objeciones que obviamente tienen mucho que ver del debate, pero me voy a adelantar a ellas para que ustedes se den cuenta de que lo que Guido va a hacer es tratar de lucubrar unidad partiendo de lo implícito de los textos y tratando de recopilar elementos probatorios de este padre o de este individuo, de este pensador, pero ustedes se van a dar cuenta que van a ser muy débiles de probar. La única objeción real que Guido puede presentar a este debate, como ustedes se percatarán, se basará en la idea central de que María, por ser la madre de Jesús, es una excepción a la regla de las premisas que yo he presentado. Y para ello Guido nos va a ofrecer ciertas ideas que me voy a dar el privilegio de refutarle en esta primera tesis. Guido puede decir, por ejemplo, que sin María no tendríamos a Cristo, ¿verdad? Bueno, mire, eso primeramente, señor Guido, habla de la dignidad, no de la Inmaculada Concepción. Concordemos algo. Esas cuestiones contingentes de que sin María no tendríamos a Cristo nos llevarían a regresiones sin sentido, porque sin Joaquín y Ana no tendríamos a María. Luego hay que hacer inmaculados a Joaquín y Ana, padres de María. Pero no tendríamos a Joaquín y Ana sin sus padres. Luego hagamos inmaculados a los abuelos de María y así hasta el infinito. Por lo tanto, no puede ser una objeción a mis premisas. Le voy a requerir que trate con mis premisas. Guido puede decir que María tuvo que ser inmaculada porque Jesús no pudo estar encarnado en un cuerpo pecaminoso. Distingamos entre lo que el texto bíblico nos dice y lo que la quisquillez medieval propone. Concordemos en algo. La plenitud del Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos y nosotros somos pecadores. La Biblia nos llama templos del Espíritu Santo. Este es un lenguaje litúrgico, este es un lenguaje bíblico. Ahora, Jesús no se encarnó en una pecadora, sino en una santa, quien habiendo recibido la gracia divina fue constituida en un vaso de honra apta para dicha obra. Este es un lenguaje bíblico, pues el apóstol nos dice que si nos limpiamos de ciertas cosas, Dios nos constituye como vasos de honra, según de Timoteo 21. Luego María, al haber encontrado gracia a los ojos de Dios, fue santificada para el propósito que iba a llevar a cabo. De aquí no se sigue que necesite ser inmaculada desde la concepción para poder llevar a cabo el propósito para el cual Dios la había establecido. Guido puede decir que si María fue limpiada, entonces la idea de la Inmaculada Concepción se sostiene. Mire, nada en el texto requiere que María sea limpiada desde su concepción para una obra específica que tiene que ver con la maternidad. María fue llena de gracia en el momento de la concepción espiritual y milagrosa de Jesucristo hasta el momento del alumbramiento. Esto no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Yo espero que si Guido va a tratar este tema, lo ligue correctamente a través de la Biblia y a través de una deducción correcta. Ejemplos bíblicos tenemos en abundancia. Vamos a notar, por ejemplo, el caso de Isaías, que al ser llamado al ministerio de profeta fue limpiado para ello.
Isaías 6, capítulo 7, 9 dice, con este carbón tocó mi boca y dijo, con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Así que podemos confesar la santidad de María, incluso podemos confesar, si usted quiere, la posterior impecabilidad de María, si lo desea como los ortodoxos, pero nada requiere que María sea inmaculada desde la concepción para que la salvación se haga real. Así que no se sigue, espero que no traiga este elemento. Guido puede decir que tenemos evidencia de que Dios puede consagrar a alguien desde el vientre materno, por ejemplo, Jeremías. Vamos a concordar en algo, señor Guido. En el argot judío no está necesariamente ligado el consagrar con hacer inmaculado, como lo entendió la escolástica medieval. Estaba asociado a la idea de apartar algo para un propósito, como dice Éxodo capítulo 40, versículo 9, cuando se habla de la consagración de los vasos, la consagración de los elementos para los elementos litúrgicos. Así, por ejemplo, los vasos del templo están consagrados para fines litúrgicos, y eso no quiere decir que sean inmaculados. Otra vez, el argot judío no es el mismo que la escolástica medieval. Entonces, consagrar, por ejemplo, proviene del latín consacrare, que significa hacer sagrado, que significa apartar. Santo proviene del latín sanctus, que también significa hacer sagrado, es decir, apartar. María no necesita ser inmaculada para gestar al Mesías, solo necesita ser consagrada por Dios para ese propósito. ¿Y qué cree, señor Guido? Que es justo lo que nos narra la Biblia. Leemos, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a nacer lo llamará Hijo de Dios. Así que, como vemos, el nacimiento virginal de Jesús requería que por lo menos en el momento de la concepción de Jesús, María fuese consagrada, y tenemos el texto que nos dice que en el momento de la concepción fue consagrada. Luego no se sigue que María fue inmaculada desde la concepción, porque eso no está en el texto. Así que María recibe una gracia especial para tal obra, como se nos demuestra en toda la literatura judía de cuando Dios consagraba a los profetas, Dios consagraba a los reyes, Dios consagraba a todos aquellos que iban a servirle a algún propósito. El texto no sugiere por ningún lado que María necesite ser inmaculada desde la concepción, así que yo espero que lo pruebe. Guido puede decir que los apócrifos reflejan la fe de un pueblo y por tanto la creencia temprana de esta doctrina. Concordemos en algo. La escritura textualmente nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre las leyendas de los apócrifos, por lo que aquí se debe tomar en cuenta la advertencia del propio apóstol de no ir más allá de lo que está escrito, y sobre todo lo que dice Proverbios, que no añadamos a la palabra nada de lo que no está nos revela, ¿no? Ahora bien, si esto fuera solamente algo piadoso por ahí que alguien confiesa, que algunos individuos creen, no hay problema, pero ustedes lo elevaron a dogma salvífico, así que tenemos que verlo como algo peligroso, como dice Gálatas 1:10, aun si un ángel viene y predica un evangelio distinto al que hemos predicado, sea anatema. Guido puede decir en este debate que la doctrina de la Trinidad también tuvo su desarrollo y culminó en el siglo IV. Es correcto, pero la doctrina de la Trinidad se extrae directamente de las Escrituras de forma explícita e implícita. Más allá de eso, las primeras referencias a esta doctrina ya se encuentran en el legado apostólico en los primeros 2 siglos posteriores a los apóstoles, con la declaración de la Didache en el primer siglo, luego Teófilo de Antioquía y Hipólito en el segundo siglo. Ahora dígame, señor Guido, en los primeros 2 siglos, ¿quién confesó la Inmaculada Concepción de María? Más aún, ¿dónde está en la Biblia esa idea implícita o explícitamente? Esta idea surgió de la especulación de ciertos individuos que no tenían nada mejor que hacer. Es decir, también se especulaba, por ejemplo, en la Edad Media cuántos ángeles bailaban en la cabeza un alfiler, y yo no lo veo usted haciendo dogmas de la salvación del alfiler angélico, ¿no? Bien. Guido puede decir que esto forma parte de un desarrollo teológico. De hecho, lo va a decir. Mire, para que haya un desarrollo teológico, Guido, es preciso que haya un punto de inicio. Como estamos hablando de aspectos teológicos, nos importa saber desde dónde se desarrolló esta idea. ¿Se desarrolló desde los apóstoles? No, los apóstoles jamás hablaron de la Inmaculada Concepción de María. ¿Se desarrolló de los discípulos de los apóstoles? No, no hay ni una sola alusión de la Inmaculada Concepción de María en los primeros 3 siglos de la Iglesia. Hasta el siglo XIII, la mayoría de los teólogos escolásticos afirmaban que María había sido concebida en pecado. Tertuliano, Ireneo, Crisóstomo, Orígenes, Basilio, Agustín, Cirilo, Tomás de Aquino, Pedro Lombardo, entre muchos otros, afirmaban que María, como todo ser humano, había sido concebida en pecado. Espero que no venga y me diga, pero ellos después decían que María había sido limpiada. Ese no es el debate. El debate no es la impecabilidad de María, el debate no es la santidad de María, el debate no es la dignidad de María, sino la Inmaculada Concepción de María. Así que si esa idea se desarrolló, tuvo que desarrollarse en algún momento. Pero resulta que la doctrina del desarrollo de la doctrina, ustedes lo tomaron de Newman. Hasta el siglo XIII a nadie le importaba esa cuestión del desarrollo. Pero bien, Guido puede decir que para los padres de la Iglesia María es el arca y por tanto es pura. Miren, la idea de la Inmaculada Concepción, señor Guido, es una cuestión de orden antropológico, no salvífico, no es cristológica. Incluso si yo le concediera que María es el arca, ¿no? Esto a lo mucho le llevaría a la idea de la santidad de María, no a la idea de una Inmaculada Concepción. Pero de nueva cuenta, la idea de que María es el arca es ajena al texto bíblico y ajena al pensamiento apostólico y ajena a los primeros siglos de la Iglesia. Guido va a tener que recurrir a testimonios del siglo III, del siglo IV en adelante, porque si vamos al pensamiento más cercano a los apóstoles, vamos a encontrar que los padres vincularon el arca con Cristo mismo.
Hipólito de Roma, 170 al 235, en sus fragmentos sobre los salmos, oración sobre el Señor es mi pastor. Y para todos los católicos que están en el chat y que se van a soltar llorando, les voy a dejar toda la evidencia al finalizar este debate para que solitos vayan y cotejen. Hipólito de Roma dijo, y además, el arca hecha de manera incorruptible era el Salvador mismo, porque con esto se significaba el tabernáculo imperecedero e incorruptible del Señor. Aquí tenemos a Hipólito diciendo que el arca es Jesús. Ahora, hay alusiones de que Hipólito diga que el arca es María. Ah, excelente. Entonces aquí tenemos algo que se contradice. Bien, después dice Hipólito en sus fragmentos de las visiones de Daniel y Nabucodonosor en el capítulo 6, que el Salvador apareció en el mundo llevando el arca incorruptible, es decir, su propio cuerpo. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que Hipólito está diciendo es verdad? Bueno, lo podemos trazar con Teodoreto de Ciro. Teodoreto de Ciro en sus diálogos cita con autoridad a Hipólito sobre el tema del arca y dice, en sus diálogos, diálogo 1, testimonio del santo Hipólito, obispo y mártir, de su discurso sobre el Señor es mi pastor. Un arca de madera incorruptible era el Salvador mismo. Bien, se nos puede citar a Ireneo. Pues Ireneo en sus fragmentos, en el fragmento número 8, dice lo siguiente. Porque así como el arca estaba dorada por dentro y por fuera, con oro puro, así también el cuerpo de Cristo era puro y resplandeciente. Se nos puede citar a Ambrosio. Bueno, Ambrosio decía lo siguiente en su libro del arrepentimiento, libro 2, capítulo 42. Ambrosio usa la imagen de David bailando frente al arca como figura de la forma en que debemos honrar a Cristo y dice, cito, pero es alabada la danza que David practicaba delante del arca de Dios, porque todo lo que se hace por la religión es decoroso, de modo que no debemos avergonzarnos de ningún servicio de adorar a Cristo. Aquí se ejemplifica que el arca es Cristo. Se nos puede citar a Juan Crisóstomo. Crisóstomo en sus 2 exhortaciones a Teodoro después de su caída en la carta primera, en el párrafo 1, dice lo siguiente, lamentando el pecado de Teodoro, parece tener a Cristo representado por el arca dentro del templo de Teodoro. Este templo, dice Juan Crisóstomo, es más santo que eso, porque no brillaba con oro ni plata, sino con la gracia del Espíritu. Y en lugar del arca y los querubines tenía sentado en su interior a Cristo. Así que aquí tenemos, voy a dejar otras referencias, porque obviamente son muchas más, pero si el señor Guido quiere traer referencias del arca, pues tenemos para atenderle. Guido puede decir que hay testimonios de algunos padres que afirman que María es el arca. Es verdad. Aunque voy a estar de acuerdo con esto, todavía Guido tiene que probar que esto puede ligarse directamente con la Inmaculada Concepción. Ojo con eso, porque no venimos a hablar de la santidad de María, de la impecabilidad de María, de la dignidad de María, sino de la Inmaculada Concepción de María. Guido tiene que tratar con mis premisas. Ahora, esto no se puede asumir simplemente por obviedad de que porque María es el arca, entonces María es inmaculada. Eso no se puede hacer. Pero todavía tenemos que librarnos de las falsificaciones que son comunes en el catolicismo romano, como es bien sabido, por ejemplo, de las falsificaciones de Fren el Sirio, las falsificaciones de Dionisio de Alejandría. Por ejemplo, cuando se cita acerca del arca, se nos cita Dionisio, que dice, como Cristo nuestro sacerdote no fue escogido por mano de hombre, así tampoco su tabernáculo fue formado por hombre, sino que fue establecido por el Espíritu y por el poder de Dios está protegido ese tabernáculo para ser tenido en memoria eterna, María, la Virgen Madre de Dios. El problema más obvio con estas citas de Dionisio es que él tiene al arca a María como el tabernáculo, no como el arca. Pero el problema más grande todavía es que el cardenal Newman, que es una autoridad dentro de la Iglesia Católica, dice que la respuesta de Dionisio a Pablo de Samosata es una falsificación. Otro autor que también es citado para asegurar que María es el arca es Gregorio el Taumaturgo. Se alega que Gregorio el Taumaturgo escribió que María era el arca, dice en su primera homilía, porque la Santísima Virgen es en verdad un arca, labrada en oro y por dentro y por fuera, que ha recibido el tesoro del santuario. El problema con esta cita y otras muchas citas del catolicismo es que las homilías atribuidas al taumaturgo son consideradas espurias, incluso por los católicos romanos. Incluso Livio, que intentaba encontrar en las homilías evidencia de una temprana devoción a María, advirtió que las homilías eran de dudosa autenticidad. Phyllis Schaff, en su libro Padres Antenicenos, volumen 6, enumera las cautas del taumaturgo entre las dudosas o espurias. ¿Qué más puede decir Guido de esto? Guido puede traer a colación que María es la quejaritomene, y ese es un término especial que habla de una gracia especial que nadie más posee. Mire, sobre el término quejaritomene, los apologistas católicos han querido construir todo su pesado castillo de consideraciones marianas, pero fracasa terriblemente. El texto de quejaritomene ni es único, ni es especial en el sentido que los apologistas pretenden. Si el señor Guido va a su Biblia, al libro de Eclesiástico, capítulo 18, versículo 17, se va a encontrar con el siguiente texto. Hoc idu logus, hiperdoma gatón kai, amfótera, parandri quecharitomeno. Tanto aquí como en la salutación del ángel a María se está utilizando el mismo vocablo. Ambos términos tienen exactamente la misma forma verbal. Son participios pasivos perfectos. Y Guido afirma que María es ultra especial
Por ser la quejaritomene, Guido tendrá que aceptar también que, según el texto de Sirácides, todo hombre que da palabras dulces es un quejaritomene. Por lo tanto, yo y Guido, al hablar con dulzura, nos convertimos en quejaritomene, ergo, el texto no es especial. Guido puede decir que María, por ser la quejaritomene, tiene una gracia especial que es desde antes de su propia concepción, es decir, estaba llena de gracia antes de nacer, por lo que luego se sigue que fue inmaculada. No sé cómo lo va a ligar, pero supuestamente lo va a usar, ¿no? Mire, la respuesta corta a este disparate es que nadie es mayor que el maestro en ningún sentido. Y si nuestro maestro, según el Evangelio de Lucas, crecía en gracia, Guido tendrá que afirmar que María le superaba en gracia porque ella tenía gracia eterna. Más allá de eso, es bien sabido que para hablar de llenura, el griego utiliza el término pleres charis, de ahí que se diga que Esteban estaba pleres charis, lleno de gracia. Esta locura de que María poseía una gracia eterna fue popularizada por el apologista católico Carl Keaton, y hasta la fecha sigue siendo utilizada por los apologistas católicos, aun cuando la mayoría de versiones bíblicas, incluidas muchas católicas, han virado en la traducción para poner a María como muy favorecida, no como llena de gracia, porque el término para llena de gracia en el griego es pleres charis. Bien, Guido puede decir que quejaritomene en María no es un adjetivo, sino un pronombre que sustituye el nombre de María, por lo que debe ser interpretado como una gracia más grande que la de pleres charis. Ese es un disparate de muy, muy terrible mal gusto, pues en Juan, capítulo 1, versículo 14, encontramos que el unigénito del Padre es pleres charis, es decir, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero dado que es un adjetivo, tendríamos que afirmar que María estaba más llena de gracia que el propio unigénito del Padre, lo cual es ridículo. Así que la única forma en la que Guido puede utilizar este pasaje es en la forma en que Roma quiere establecer el pasaje para hacer pasar toda su dogmática acerca de María. Bueno, creo que en esta primera ponencia es más que suficiente. Guido va a tener que tratar con mis premisas, premisa mayor, premisa menor y la conclusión, con la evidencia que le he demostrado de todos los textos, con la evidencia de los padres de la Iglesia, y así poder probar justamente que María fue inmaculada. Gracias. Te quedaban unos 18 segundos. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces voy a colocar otra vez en cero el cronómetro, animando a todos los que están en el chat a que sigan rompiendo el botón de me gusta. Saludamos a todos los de la sede de los Nestoritos, que veo que están muy activos también, y también a todos los que se encuentran dispuestos para seguir argumentando. Guido, me dejas saber en qué momento estás listo. Como veo que la cámara está apagada, vamos a aprovechar para pasar nuestro comercial. ¿Qué te parece, Pacheco? Ok, pues entonces, animados con nuestros Nestoritos. ¿Cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los Nestoritos, tan ricos que son únicos, que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los Nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo, solo apto para protestantes. Bueno, ya tenemos el anuncio, así que preparen sus Nestoritos. Ya tenemos Nestoritos por acá, señores, así que aprovechando que hay un boicot, obviamente, a los Doritos por ser tan fiducia supplicans, hoy tenemos nuestros Nestoritos para disfrutar en este debate. Guido, déjame saber si estás listo ya. No te escucho. Para que por favor, Edgar, me comparta pantalla. Ok. Entonces empiezo desde ya y faltan 2 minutos me avisas. Ok, me dejas saber. Entonces, ¿estás listo? ¿Sí? Sí, empiezo desde ya. Pues comenzamos ya. Bien, vamos a mirar, a ver, tuvimos un diálogo en días pasados en el canal de Néstor y Edgar, que muy amablemente me dejaron entrar. Quiero que vamos a una parte de una de las exposiciones que da nuestro hermano y amigo Edgar Pacheco. Pongamos cuidado. Ahora, miren, yo de verdad se lo digo, señor Guido, y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo nada en contra de que esto se fomente con una piedad personal a favor de María, o sea, no, ni me va ni me viene porque hubo protestantes que lo hicieron. El asunto es que lo hicieron dogmático, y cuando se hace dogmático se hace vinculante a la salvación. Entonces, si yo quisiera hacerme católico, yo tendría que darme un disparo en la cabeza, ¿no? Porque yo no encuentro ni en la historia, ni en la escritura, ni nada de esto de lo que se está hablando, y tengo que creer la especulación, la imaginación de una persona para poder ser salvo. No se puede, o sea, yo prefiero quedarme a este lado antes que hacerme católico y darle un disparo a mi razonamiento, ¿no? Ahora, miren, yo de verdad... Hasta ahí, gracias. Bueno, lo primero que vemos ahí en esa intervención de nuestro amigo Edgar Pacheco es que él va a tener que demostrar por el Dessinger o por el derecho canónico
o por la misma encíclica Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, ¿en qué parte del dogma dice que eso es vinculante con la salvación? Porque si no, sería simplemente una agregación del señor Garpacheco, y no creo que el señor Garpacheco conozca más el catolicismo que mi persona. Por lo tanto, creo que eso es una añadidura que hizo el señor Garpacheco a término propio. Una cosa es que los dogmas sean vinculantes a nuestra fe, eso es verdad. Es como si yo le preguntara al señor Garpacheco si los 25 puntos que creen los metodistas, si él que quisiera llevar solamente, creer en 20, ¿qué cree que le va a decir su pastor? Pues evidentemente le diría al señor Garpacheco, pues váyase a otra iglesia porque nosotros tenemos 25 puntos de nuestra fe. Pasa igualmente con los dogmas marianos. La salvación es solo y exclusivamente por Jesucristo a través de los méritos de su gracia en los sacramentos, pero la salvación no depende de los dogmas marianos, simplemente eso me hace ser a mí católico y a ser fiel a la doctrina de la Iglesia Católica, pero eso no es vinculante con la salvación, al menos pues que si el señor Garpacheco me los muestra, pues entonces ahí sí tendríamos que mirarlo, pero entonces vamos a pedirle que por favor nos lo muestre de una manera textual, si es en el derecho canónico, en el décimo, o la misma declaración del Papa Pío IX en su encíclica Ineffabilis Deus del 8 de diciembre del año de 1854. ¿Voy a compartir pantalla, Edgar, si eres tan amable, por favor? ¿Me permites compartir pantalla? Bien, bueno, aquí tenemos a la Virgen María, fuente primaria Lucas, que de hecho muchos autores, inclusive, por ejemplo, César Vidal en su libro Más que un rabino, completamente anticatólico, piensa que parte de todos estos evangelios, del evangelio de Lucas, lo recibió directamente Lucas de labios de María. Es una posibilidad, pero encontramos en Lucas 1:48 una exclamación de María, donde dice: toda la generación me llamarán bienaventurada. Evidentemente, esta es la forma como uno interprete los textos, eso es independiente de toda cosa. Yo no le puedo decir a Edgar que él interprete ese texto como yo quiera, así como él no me puede decir que yo como católico lo tengo que interpretar como él quiera, porque para eso es la libertad. La exégesis es completamente libre dependiendo de nuestras iglesias. Esto está en tiempo presente continuo, la única criatura que tiene una bienaventuranza propia evidentemente por su relación directa con Jesucristo, la bienaventurada, o sea, la que tiene el bien decir de Dios porque tiene un vínculo especial con Jesucristo. Y eso me lo tendrá que demostrar Edgar. Si María no hay redención, simplemente porque sin encarnación no hay redención. O sea, María ocupa un papel primario en la historia de la salvación, porque carne y sangre, que es un hebraísmo, quiere decir humanidad, eso le viene por María. O sea, la carne y la sangre que murieron de Jesucristo en la cruz, unidos a divinidad, es por parte de la divinidad persistente y por parte de la humanidad que viene por María. Por lo tanto, estamos hablando de una criatura que tuvo la gracia especial, la única que estuvo desde el momento en que nace en Belén hasta que lo ve morir en Jerusalén. O sea, la sangre de Jesucristo no es sangre de María, pero sí es sangre de su humanidad. Sí es sangre que le viene directamente, ella como una hija de David, como aparece en Romanos 1:3, como aparece en Gálatas 4:4, en el Kairos de Dios. Dios manda a su hijo, nacido de una mujer. Ese término mujer, guné, tiene una relación muy directa con esa mujer que aparece en Apocalipsis y en otros textos de la Biblia. Entonces, esa sería la primera. Ahora, lo que decía Edgar, estamos completamente de acuerdo. Muchos padres de la Reforma Protestante no solo creían en que María era la Teotocos, sino también en su virginidad, cosa que niega el señor Edgar Pacheco. Muy curioso. A veces también cuando a ellos les convienen creen en ciertas partes de los padres de la Reforma, como Martín Lutero, todos creían que era también, no solamente que era la Teotocos, que eso la definió la Iglesia Católica, eso no la definió el protestantismo, eso también vamos a hablar. Ya que cita a los padres de la iglesia, hay que mirar ese contexto, ¿no? Porque son de nosotros, no son de ellos. Entonces decía Eurico Zwinglio, quien fue un sacerdote suizo, más o menos lo que nos dio a entender el señor Garpacheco en su sermón sobre la Virgen María del año 1524, nunca he pensado, menos aún enseñado ni declarado públicamente nada sobre el tema de la siempre Virgen María, eso lo niega el Garpacheco, es un hijo rebelde de los padres de la Reforma, madre de nuestra salvación, que pudiera considerarse deshonroso, impío, indigno, malo. Creo que todo corazón, según las palabras del Santo Evangelio, que esta Virgen pura dio a luz para nosotros al Hijo de Dios, la Teotocos, algo que se definió en la Iglesia Católica, no lo definieron ellos, y que permaneció en el nacimiento después de su misma Virgen, pura e inmaculada por la eternidad. Bueno, ¿cómo se entiende eso? Pues precisamente, como está diciendo el señor Garpacheco, María tiene una gracia especial. Eso no la hace diferente a todas las demás mujeres, que inclusive en ese diálogo que tuvimos con Néstor Díaz y Edgar Pacheco, cuando yo le pregunté si María tenía ese privilegio especial, decía que no sabía, no sé si se va a retratar. Entonces, no sé el señor Edgar Pacheco a qué clase de Biblia está utilizando, porque si María no es la mujer más santa y la mujer más bendita entre todas las mujeres, si hay otra mujer, pues quisiera que me lo mostrara por la Sagrada Escritura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hasta los mismos padres de la Reforma Protestante pensaban y creían en que María tenía esa gracia especial alejada del pecado. ¿Qué es lo que le agrega a la Iglesia Católica? Evidentemente, desde el momento de la concepción. O sea, no estamos tan lejos.
lo que la Iglesia Católica piensa, lo que la Iglesia Ortodoxa piensa, que María, aunque nació sin pecado original, fue una mujer santa, virtuosa, pura, apartar el pecado, a lo que creía no solamente Eurico Siglo, sino podemos ver también el comentario del Magnífica de Martín Lutero. O sea que más o menos tenemos una idea parecida. El señor Edgar Pacheco lo reconoció. Lo que le agrega la Iglesia Católica de nuestro magisterio, porque estamos hablando de una iglesia que tiene 2000 años, no es una iglesia que nació ayer, por allá un pastor que le dijo la gana de formar un changarro en un garaje. Estamos hablando de una iglesia que tiene una asociación apostólica, que tiene una tradición, que es partícipe de los primeros siglos. Entonces eso también es parte de nuestro quehacer teológico, independientemente de la forma como el señor Edgar Pacheco lo vea. Entonces esto me parece también interesante, porque el mismo Eurico Siglo dice que es inmaculada desde ahora por toda la eternidad. Yo a eso digo amén. Ahora, veamos la autoridad de la iglesia. Como dice el apóstol Pablo hacia los años 50 y 60 en 1 Timoteo 3:15, dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, ¿cuál iglesia? Pues el señor Garpacheco me tiene que demostrar que su iglesia viene de esa época. Evidentemente no lo puede hacer porque la iglesia metodista es del siglo XVIII, con un gran nombre de Dios como es John Wesley, que era un clérigo anglicano. Por lo tanto, la iglesia metodista está fuera de esta iglesia de los años 50 y 60. Hablemos de las iglesias protestantes. Evidentemente son parte del cuerpo místico de Cristo. Están fuera. ¿Por qué? Porque todas vienen del siglo XVI, históricamente hablando, ¿no? Históricamente hablando, Martín Lutero, Zwinglio, Lutero, Calvino, John Knox, Philip Melanchthon y todos los demás. Entonces, ¿cuál es esa iglesia que de la época de los apóstoles es columna y baluarte de la verdad? Como aparece en 1 Timoteo 3:15. Entonces, nosotros apelamos a una autoridad eclesial, que eso es importante para nosotros saber cómo nosotros entendemos esas cuestiones teológicas. Bueno, esa sede, que es la que yo pertenezco, que es la misma del el Papa Francisco, pues veamos a mirar de los testimonios, porque va primero legitimar la autoridad de la iglesia y después vamos a decir por qué. Dice Irineo, obispo de León, en su tratado contra los herejes, el libro 3.3.2, sobre la sede de Roma, que es la sede que actualmente lidera el Papa. Dice, porque con esta iglesia, nótese bien lo que dice, es necesario que convenga cualquier otra causa de su más alta preeminencia, próter, potiutorum, principal etem, es decir, los fieles que son de todas partes, pues ella siempre fue conservada la tradición apostólica. Esto no es espurio, esto no es lo que dice la Alianza Evangélica, que todo es espurio, que todo se lo inventó la iglesia, que todo viene de Constantino, que todo son falsificaciones. Esto a ellos no lo pueden decir, porque esto es parte del cristianismo primitivo, porque es un documento fieliño. A esa iglesia pertenecemos nosotros, pertenezco yo. Entonces el señor Garpacheco, si va a dar que él dice que toda la iglesia es espurio y todas cosas, pues tendrá que refutarle a nada más y nada menos que un gran hombre de Dios como fue Irineo de León, que de hecho combatió a esos herejes, porque esas eran las falsas iglesias que en esa época eran los gnósticos. No solamente eso, sino que tenemos en el siglo V uno de los mayores lumbreras del cristianismo, que es de nosotros, no es de ellos, con todo respeto. Ellos pueden citar a San Agustín y pueden citar, pero no son de ellos, me lo tendrá que demostrar. Agustín, obispo de Hipona, decía en forma de paráfrasis, que eso es un argumento válido en la literatura, decía, en cuanto a Roma, ha hablado, la causa se considera terminada. Esto es a sede apostólica, porque así le decía él. Sede apostólico no se refería a la Ginebra de Juan Calvino, sede apostólica no se refería a la iglesia de Inglaterra, de Londres, de los anglicanos, o a la iglesia de Wittenberg de Martín Lutero. Sede apostólica, le decía el señor Agustín, a la sede de Roma. Etiam recitra veratum causa finitam est unitatem alquilanum funiter error. Eso aparece en varias de sus epístolas y en varias de sus sermones en contra de los donatistas, que demuestra que del siglo II al siglo V hay una iglesia que refleja esa autoridad, refleja ese magisterio y refleja la verdadera enseñanza. Otra de las cosas que quiero, antes de entrar en materia, que es una de las grandes cosas, porque siempre nos dicen nuestros hermanos protestantes que eso se lo inventó la Iglesia Católica. Todo lo que es, todo es inventado la Iglesia Católica, la Asunción es inventada por la Iglesia Católica, la Inmaculada Concepción es inventada por la Iglesia Católica. Quiero decirles que si eso nos vamos, pues ellos no salen mal, ellos van a salir mal librados. ¿Por qué? Porque ese cuentico que nos han dicho a nosotros, ese cuento chino de la sola escritura, eso se lo inventó Martín Lutero, eso no es desde el principio del siglo I, con todo respeto, eso viene del siglo XVI, cuando él se rebeló contra la iglesia, en la dieta de Ward, que decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, por eso fue excomulgado y murió como un rebelde con la iglesia católica. Eso no lo creía nadie anteriormente de Martín Lutero. Por lo tanto, la autoridad de la iglesia no me puede limitar al señor Garpacheco a decir que eso es la escritura, porque eso ni siquiera en el siglo I. Vamos a mirar lo que decía Gregorio, obispo de Niza, que es uno de los padres de la iglesia, esa misma línea, esa misma sucesión. La Sagrada Escritura está bajo la guardia de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Ya sabemos lo que decía Agustín
y Irineo de León, que comunica a sus hijos lo que ella recibe como esposa de Cristo, los alimenta con la leche del entendimiento. La iglesia es comentadora de las Sagradas Escrituras, las cuales se interpretan según la fe real. Por lo tanto, la iglesia, las Sagradas Escrituras se someten a la autoridad de la iglesia. La autoridad primaria no es las Escrituras, eso no lo va a encontrar usted en ninguna parte. Columna igual de verdad es la iglesia, como lo vemos de 1 Timoteo 3:15. Por lo tanto, él no me puede limitar a mí que toda esa escritura, porque eso no me lo puede mostrar él, ni siquiera los cristianos del siglo I, eso lo creían. Ahora, vamos a demostrarlo también, pues veámoslo también desde las mismas fuentes históricas. Aquí tenemos a alguien que es doctor en Sagradas, en teología, historiador de nombre, que es de la iglesia del señor Edgar Pacheco, que es el doctor Justo L. González, que actualmente vive, octogenario, en su libro La Biblia de la Iglesia Antigua, página 29, editorial Mundo Hispano. Aquí hay otra cosa importante. ¿Qué es lo que dicen sus propios historiadores? Dice, habían otros documentos, ¿cuál? Del siglo IV, siglo V, mentiras, del siglo I, inspirados que se hacían circular de iglesia en iglesia. ¿Cuál iglesia? De esa iglesia católica, como le llaman Ignacio de Antioquía, que como decíamos Irineo de León, la centra en la sede de Roma, y como decíamos en el siglo IV también, el mismo Agustín de Hipona. Y se leía en el culto. Tal es el caso, entre otras, del Pastor de Hermas, que se escribió en Roma hacia el año 180, en la época del obispo Pío, un escrito producido en Roma a mediados del siglo II, y la carta de Ignacio de Antioquía, que de hecho murió mártir en nuestra sede de Roma, la misma del Papa Francisco. Tenemos una iglesia de mártires como mártir principal de este mismo siglo. El doctor Justo L. González mismo admite para nuestros hermanos protestantes que esa autoridad de que solo Biblia, esas cosas, eso se lo inventó el señor Martín. Ese término de sola escritura, eso no aparece, es un invento del siglo XVI. Muy respetable, eso sí. Entonces, por lo tanto, cuando a mí me dicen, no, que pruebe todo con Biblia, yo no le tengo que probar todo con Biblia porque usted me tiene que derrumbar estos argumentos, y aquí usted va a tener la difícil tarea, primero, de mostrarme que el dogma y la Inmaculada Concepción es vinculante a la salvación. Eso me va a tener que mostrar el señor Edgar Pacheco con un documento oficial, no como estamos acostumbrados a que habla y habla. Me tiene que mostrar en el Dessinger, en el Código de Derecho Canónico o en la misma definición dogmática del Papa Pío IX, donde dice eso. Si no, de todas maneras, pues sabemos que solamente se lo está inventando él. Pero vamos más allá. Biblia de Estudio Teológica, que es una Biblia protestante, página 2297, la Sociedad Bíblica Unidas, la misma cuestión. Dice, algunos escritores que probablemente no se redactaron para ser considerados como escritura fueron aceptados como tales por algunos cristianos en parte de supuesta autoría de la Compañía de los Apóstoles. ¿Como cuál? Como Primera y Segunda de Clemente, Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Hay que tener en cuenta que el Clemente romano es un obispo, esa misma línea, esa misma sede que actualmente viene con el Papa Francisco. Entonces, eso en cuanto a lo que tenemos que mirar en cuanto a autoridad, que quede claro que la autoridad de la iglesia, que quede claro que el magisterio de los primeros siglos, no es solo escritura, y que aquí tenemos dos referencias del mundo protestante para desmentir eso, porque es que esa leyenda negra que se ha inventado que es solo escritura, bueno, eso viene solamente a partir del siglo XVI. Si no es así, el señor Edgar Pacheco tendrá que contrarrestar esta información, porque independientemente de lo que ustedes vieron de la exposición del señor Edgar Pacheco, yo estoy mostrando evidencia, ¿no? Con todo respeto, ustedes vieron que el señor Edgar Pacheco habla y habla, pero no está mostrando evidencias como yo lo estoy mostrando acá. No estoy dudando de su honradez intelectual, pero veamos la diferencia entre una exposición y la otra. Ahora, ¿qué es vinculante con nosotros desde la Biblia? Como la iglesia la interpreta con nuestro magisterio, que es una iglesia de 2000 años, ¿no? De la sede de los gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Génesis 3:15 es conocido como el llamado protoevangelio, proto primero evangelio de la salvación, que es después de la caída del primer hombre y la primera mujer. Y pondré enemistades entre ti y la mujer, que en hebreo es Isa, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, ¿qué mujer es esta? Si sabemos que el que le hiere, el que tiene la potestad en la cruz es Jesús, esa mujer es ¿quién? ¿Es el pueblo de Israel? Me podrán decir. Bueno, pues entonces Romanos 9:5 y Gálatas 4:4 y Romanos 1:5 nos dice que esa alianza de ese pueblo de Israel, pues evidentemente una mujer, porque es que Jesucristo no nació de todo el pueblo de Israel, nació una mujer especial de esa misma línea, de esa misma estirpe que es María. Por lo tanto, nosotros vemos que es vinculante esa mujer a la historia de la salvación. ¿Eso la hace inmaculada? Evidentemente que no, pero eso ya es la forma como la Iglesia Católica ve su forma de hacer teología, igual que el señor Edgar Pacheco lo puede hacer con los metodistas, los calvinistas pueden hacer su propia teología, los luteranos igual su propia teología y demás, ¿ya? Ahora, aquí hay algo también interesante, porque esto es de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que es la Constitución del Concilio Vaticano II, con referente a lo que nosotros conocemos como la primera fuente primaria, que es la Sagrada Escritura. Dicen también los padres del concilio, ella misma es esbozada bajo esta luz profética en la promesa de victoria sobre la serpiente, lo mismo que veíamos de Génesis 3:15. Daban nuestros primeros padres caídos en el pecado, Génesis 3:15. Así también ella es la virgen que concebirá y hará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, Isaías 7:14.
14, Miqueas 5, 2, 3 y Mateo 1, 22, 23. Ella misma sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de él con confianza espera y recibe la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sión, porque viene esa misma línea, tras larga espera la promesa se cumple la plenitud, pleroma de los tiempos y se inaugura una nueva economía, que es la economía de la salvación, que de hecho vuelvo a repetir, María, sin encarnación no hay salvación. No sé si el señor Edgar Pacheco podrá contradecir eso. Cuando el Hijo de Dios asumió ellas la naturaleza humana para liberar al hombre el pecado mediante los misterios de la carne. Ahora, con base a esos textos bíblicos, evidentemente la Iglesia Católica hace su propia magisterio y su propia doctrina para demostrar que estos textos son vinculantes con una gracia especial que tuvo María. El señor Edgar Pacheco me dice, ahí no lo dice, pues tampoco lo está negando. Vuelvo a repetir, esa es la forma como nosotros lo vemos. Que no le gusta, que él piense que se va a dar un balazo en la cabeza porque no, pues evidentemente no es católico. Vuelvo a repetir, si yo fuera también a contrarrestar lo mismo que él piensa como metodista, pues yo le diría, mire, esos 25 puntos que usted cree, yo voy a creer 20 y daría la misma cosa. Es simplemente para que tengamos cómo se hace teología de parte y parte. Dice nuestro amigo que de los tiempos primitivos no se puede vincular a María con la historia de la salvación, pues creo decirle que sí. El mismo que decía Irineo Obispo León, que decía que todas las iglesias tenían que estar de acuerdo con la sede de Roma, que eso no lo puede negar Edgar Pacheco porque eso no es del siglo IV, eso no son los decretos pseudo-isidorianos que ellos dicen, esa no es la falsa donación de Constantino, eso es un decreto de la misma iglesia primitiva del siglo II. Irineo Obispo de León dice en su mismo tratado contra los herejes, haciendo una tipología, que eso era parte de la teología de este tiempo, que el señor Edgar Pacheco no le guste, bueno, eso es otra cosa, pero pues el señor Edgar Pacheco es de la iglesia metodista del siglo XVIII, esto es del siglo II, entonces, ¿qué hacemos ahí, señor Edgar Pacheco? Que él dice que la otra vez en el debate, esto de tipologías a mí no me gusta, bueno, a usted no le podrá gustar, pero esto es un documento del siglo II, señor Edgar Pacheco, este es un jerarca de la iglesia católica del siglo II, esa misma línea, esa misma catolicidad, de esa misma historicidad, de la iglesia que tenía la asistencia plena del Espíritu Santo como prometió Jesucristo y que hizo presente en la fiesta de Pentecostés. El lazo de la desobediencia a Eva fue desatada por la obediencia de María. El que Eva virgen había atado por su incredulidad, la Virgen María lo desató por su fe. Ahora, ¿cómo era la forma como Eva vivía que anteriormente? Porque las dos primeras criaturas que vivían en un estado inmaculada, en un estado de santidad, en un estado de perfección y visión beatífica fueron el hombre y la mujer. Y eso mismo es lo que la Iglesia Católica dice en relación directa a los méritos de su Hijo Jesucristo. Que no lo quiera creer nuestro hermano Edgar Pacheco, yo solamente estoy mostrando las evidencias. Ahora, otra tipología de uno de los grandes escritores como es Hipólito de Roma. Hipólito de Roma, óigame bien, la misma sede del Papa Francisco, queda claro, dice, evidentemente es una tipología, pero es interesante porque él citó algo, yo lo estoy citando acá, Sermón sobre la Natividad Cristiana, que de hecho nos gustaría que el señor Edgar Pacheco mostrara sus documentos, porque es que hablar por hablar es otra cosa. Yo estoy mostrando evidencias, dice, ciertamente que el arca de madera que no puede corromperse era el mismo Salvador, nosotros decimos amén. Y por esta arca se significa su tabernáculo libre de corrupción, podredumbre, tabernáculo que no engendró podredumbre el pecado. Pues el Señor estaba exento de pecado y estaba en cuanto hombre como recubierto de madera incorruptible, es decir, siglo III, de la Virgen y el Espíritu Santo por dentro y por fuera como el oro purísimo, el verbo de Dios. Estas son las tipologías de estos primeros hombres de Dios del siglo II, del siglo III, que son vinculantes con nuestra tradición y con nuestra fe. De hecho, inclusive, ya que nuestro amigo Edgar Pacheco, él reconoce la María la Teotocos, aquí también le tengo, así como él me hace desafíos, yo también le hago un desafío, él me tendrá que mostrar que la misma iglesia, el concilio de Éfeso en el año 431, que definió la María la Teotocos, no es la misma iglesia que en esos mismos siglos también definió que era también siempre virgen y que también era inmácula y que también era asunta a los cielos. El señor Edgar Pacheco me podrá demostrar históricamente que esa iglesia en Oriente, en Occidente, esa misma época, es diferente a la que él dice que eso es mentira, que eso es como dispararse un balazo en el pie. Sería muy interesante también que él me desligara, porque él sí acepta a María la Teotocos, que eso definió en el concilio de Éfeso en 431. Esa misma iglesia. Bueno, gracias. 20 minutos con 75 segundos. Dale, así gracias, bendiciones. Microsegundos. Bueno, puedes quitar la imagen, Edgar, gracias. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al segundo bloque. El segundo bloque lo constituyen 15 minutos de contrarrefutación. Edgar, dime si está listo para poner el cronómetro. Listo, mi querido Néstor. Comenzamos. Miren, queridos hermanos, yo preparé un debate. El debate era sobre la Inmaculada Concepción. El debate no era sobre la iglesia, sobre Lutero, sobre Zwinglio, sobre los metodistas, sobre la sola escritura, sobre Justo González, sobre la Teotocos, sobre los changarros. El debate era sobre la Inmaculada Concepción. Ese era el debate.
Yo presenté una tesis. El señor Guido dice que yo no presento nada. Piensa que porque trae unos dibujitos aquí y los pone en la pantalla, eso es presentar un debate. Bien, el debate consistía básicamente en que Guido pudiese probar la Inmaculada Concepción. Guido se puso a probar la autoridad de su iglesia. Bueno, no vinimos a debatir la autoridad de su iglesia. Si usted quería un debate acerca de la autoridad de la iglesia, pudimos haber cuadrado un debate acerca de la autoridad de la iglesia, pero vinimos a debatir el tema de la Inmaculada Concepción. Para eso yo le presenté un silogismo. El silogismo tiene premisas lógicamente coherentes. Si usted se quería salir avante en este debate, tendría que tratar con mis premisas, no con las ideas que usted trae en su cabeza contra Wesley, contra Zwingli, contra la sola escritura. No sé qué pleito traiga usted contra toda esa gente, pero usted vino aquí a debatir. Entonces, como usted vino aquí a debatir a un tema específico, una tesis específica, usted tendría que haber probado, por lo menos en su tesis principal, que María fue inmaculada. Pero miren, noten por favor que Guido habló de la sola escritura. Yo no tengo nada que responderle a la sola escritura porque el tema no es la sola escritura. De pronto como que se le olvidó de que era el tema a tratar, ¿no? Guido vino a hablar aquí poemas de su iglesia. Yo les dije que Guido iba a sacar poemas de todo, menos de la Inmaculada Concepción, porque obviamente no tiene evidencia bíblica y no tiene evidencia histórica. Guido vino a hablar aquí de Lutero. Yo no sé si Guido sabe cómo hacemos teología los reformadores. Nosotros hacemos teología siguiendo a Lutero, si nos vemos a nuestras confesiones, a nuestros catecismos y a nuestros magisterios. Guido vino a hablar aquí de Justo González, que bueno, Justo González no cree en la Inmaculada Concepción, ahorrémonos el disparate, ¿no? Vino a hablar aquí de Zwinglio, les dije, ¿no? El tema de debate no es la impecabilidad de María. El tema de debate no es la santidad de María. El tema del debate no es la gracia de María. El tema de debate es la Inmaculada Concepción de María. Entonces habló de todo, ¿no? Habló que Justo, que Zwinglio, que los changarros, que los metodistas, que la sola escritura, que la alianza evangélica. Yo no, de verdad que, a ver, señor Guido, pues hubiera preparado el debate, porque vino aquí usted a presentar una tesis acerca de la Inmaculada Concepción. Viene a hablar aquí de la Teotocos. Bueno, punto y aparte, no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Viene a hablar aquí de que Génesis 3.15. Génesis 3.15 no habla de la Inmaculada Concepción. Yo le dije que si iba a traer alusiones bíblicas, las conectara, las correlacionara, no las empujara, porque usted no viene a concluir ideas, sino a debatirlas. Ahora, yo le dije al principio que lo que su iglesia crea o deje de creer a mí no me importa, porque no venimos a darle poemas a nuestras iglesias o denominaciones. Yo no vengo aquí de pronto a elogiar a Lutero, a Wesley o a Zwinglio. Vengo a debatir con usted, con Guido González. Yo no vengo a debatir con el Papa Pío o con el Inefable. Vengo a debatir con usted. Si usted me presenta una tesis, yo abordo la tesis y debato con su tesis. Pero usted viene a decir acá que Zwinglio, que Lutero, que la iglesia, que la Septuaginta, que el Teotocos, que los changarros, que la alianza evangélica, que es... A ver, por favor, pongámonos serios, señores. Dice que Génesis 15, de ahí se puede desprender la Inmaculada. Bueno, para poder hablar de esa tesis, tiene que correlacionarlo con la Inmaculada Concepción. Dice que yo tengo que probarle que los dogmas no son vinculantes a la salvación. Bueno, eso es nuevo para mí, ¿no? Yo no sabía que usted ahora puede negar la Trinidad, que es un dogma católico, y usted puede seguir siendo católico. Es un disparate, es una tontería. Yo no sabía que usted puede negar el purgatorio, y usted puede seguir siendo católico. Yo no sabía que usted puede negar, por ejemplo, la infalibilidad papal, y usted puede seguir siendo católico, cuando los propios concilios anatemizan a todos aquellos que no creen en estos dogmas. Bueno, igualmente pasa con la Inmaculada Concepción. Bien, continuando, dice que los dogmas católicos son exactamente que los 25 puntos de la religión metodista, los artículos. Eso es no tener ni la más mínima ni remota idea de qué es el metodismo, ¿no? Nosotros no tenemos dogmas, es decir, la forma en que la Iglesia Católica dogmatiza no es igual a la Iglesia Metodista. Pero otra vez, ese no es el tema es la Inmaculada Concepción, señor Guido. Dice que María es bienaventurada. Luego se sigue que es inmaculada. Yo les dije, Guido va a hablar de todo, va a hablar de la santidad, va a hablar de la impecabilidad, va a hablar de la dignidad y va a querer ligarlo a la Inmaculada Concepción. No, yo puedo sostener la santidad de María, yo puedo sostener la impecabilidad de María y puedo rechazar la Inmaculada Concepción, porque los ortodoxos que por lo menos siguen la tradición tan antigua como ustedes, sostienen la impecabilidad de María, la dignidad de María, la santidad de María y niegan la Inmaculada Concepción. Así que el que usted diga que es bienaventurada, que es bendita, que es esto, que Torre de Marfil, que eso no tiene nada que ver con el tema de la Inmaculada Concepción. Usted, le recuerdo para su segunda exposición, que viene a probar el tema, la tesis principal es el tema de la Inmaculada Concepción. Le presenté un silogismo. Todos los seres humanos que han sido propagados por el curso natural desde Adán cuando el alma racional les fue infundida carecen de la justicia original de vida, la cual Adán perdió para ellos. María y todos los demás excepto Cristo han sido propagados por el curso natural desde Adán. Por lo tanto, María y todos los demás hombres excepto Cristo en la infusión del alma racional tuvieron la carencia de la justicia original, ergo María nació con el pecado original. Si usted quiere ganar este debate, usted lo que tiene es no estarse echando flores de que usted, que presenta, que fotos, que es... Usted lo que tiene que es tratar con mis tesis. Aquí no estamos a ver quién presenta los mejores dibujitos. Mi tesis, la tesis que yo presenté es un silogismo coherente, que tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Trate con la tesis. Ese es un debate. Un debate presenta elementos probatorios y trata con la tesis del oponente. Bien,
como no estamos hablando de la santidad de María, que yo puedo confesar, como no estamos hablando de la impecabilidad de María, que yo puedo confesar si quiere, todo lo que usted ha dicho no tiene sentido. Bueno, él cita a Ireneo, pero la cita que nos presenta Ireneo nada dice de la Inmaculada Concepción. Otra vez, no viene a debatir, viene a empujar las cosas que él ya cree. Viene a citarme el catecismo, viene a decirme que su iglesia es la mejor, que la fundaron los apóstoles. A mí qué me importa, eso no es el debate es sobre la Inmaculada Concepción de María. Pero mire, Guido dice algo muy interesante, y se los dije al principio del debate. Guido me salió con el cuentito de que sin María no hay salvación. Mire, señor Guido, los contingentes no pueden utilizarse así porque sin los papás de María no hay María. Entonces, bueno, vamos a hacer un dogma de los papás de María. Pero resulta que sin los abuelos de los papás no hay papás de María. Así que hagamos un dogma de los abuelos. Todos los contingentes pueden utilizarse hasta el absurdo. Esto es una reducción al absurdo lo que yo estoy haciendo al tratar con su argumento. Si usted dice que María es especial, todavía tiene que decir cómo se liga esto con la Inmaculada Concepción. Caramba, estamos hablando de la Inmaculada Concepción. Entonces, si usted no viene a debatir de la Inmaculada Concepción, yo no sé qué más decirle. Bien, dice que el dogma de la Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con la salvación. Bueno, la bula Inefabilis Deus dice que María está ocupada textualmente en los negocios de nuestra salvación. Entonces yo no sé si de repente ahora le dio vergüenza confesar el catolicismo y para que no le refutemos está tratando de desvincularse de los propios dogmas de su iglesia, diciendo que usted puede literalmente negar el dogma de la Inmaculada Concepción y seguir siendo católico. Bueno, eso es nuevo para mí. Bienvenido al protestantismo. Véngase para este lado, mi querido Guido. Ahora, el señor Guido de pronto no se ha dado cuenta que citar textos, por ejemplo, del arca, pues el texto que citó el arca de Hipólito de Roma es el que yo le cité, donde dice que el arca es Cristo. Yo no sé si Guido ya cambió de opinión, porque al principio del fragmento que él puso en el video, ahí decía Guido defendía con capa y espada que María es el arca, pero luego se da un ultrapacatazo él solito porque nos pone un texto de Hipólito de Roma donde textualmente dice que el arca es Jesucristo. Entonces póngase de acuerdo, Guido, porque por un lado primero anda diciendo que el arca es María y luego nos trae la evidencia tan linda, tan bonita, ¿no? De en sus fotitos, donde resulta que Hipólito de Roma dice que el arca es Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El arca es Cristo o el arca es María? Y eso es lo que demuestra que Guido no vino preparado a este debate. Guido vino a defender al Papa, vino a defender a la iglesia, vino a defender a San Agustín, vino a defender que son de él, que le pertenecen. Mire, quédese con todos ellos, se los regalo, pero métase al debate, por el amor de Dios, ¿no? Porque el debate trata sobre la Inmaculada Concepción de María. Bien, el señor Guido dice que el desarrollo, ¿no? Que la iglesia desarrolla, porque así trabaja la iglesia. Yo no tengo ningún problema, señor Guido. Mire, el mejor grueso del protestantismo puede estar de acuerdo con usted. Es más, los reformadores pueden estar de acuerdo con usted. Podemos compartir muchas cosas con ustedes. ¿Qué carambas tiene que ver eso con el debate? Usted dice que sí se desarrolla la teología. Eso es falso. El cuentito del desarrollo doctrinal viene del cardenal Henry Newman, que lo popularizó. Antes del cardenal Henry Newman, nadie traía este cuentito del desarrollo teológico, de la impresión más amplia del catolicismo en su desarrollo teológico. Pero nos viene a decir que la iglesia desarrolla así la teología. Eso es falso. Eso es totalmente falso, porque hasta el siglo XIII, la alta escolástica concordaba en que María había nacido con pecado. Y se lo dije, Tertuliano, Ireneo, Crisóstomo, Orígenes, Basilo, Agustín, Cirilo Alejandría, Tomás de Aquino, entre muchos otros. Pero ¿qué cree, señor Guido? ¿Qué cree? Que mire, usted puede decir, por ejemplo, que María es la nueva Eva. Se lo voy a conceder. Vamos a concederle que María es la nueva Eva, ¿no? ¿Qué carambas tiene que ver eso con la Inmaculada Concepción? Pero lo más interesante de todo esto es que hubo grandes mentes dentro de la iglesia que creían que María era Eva y aún así creían que no era inmaculada. ¿Sabe quién? El Papa León el Grande, en su sermón 25, dice: entre los hijos de los hombres, solo el Señor Jesús nació inocente, ya que solo Él fue concebido sin la contaminación de la concupiscencia carnal. Luego de pronto usted no se ha dado cuenta que el Papa León tenía la revelación divina y a usted se le negó, ¿no? Y ahora usted la tiene y él está equivocado. Esta es la forma, por eso les dije al principio, de todo lo que está mal en la Iglesia Católica en su forma de hacer teología. Pero mire, fíjese lo que dice por acá Gregorio I en su exposición de Job, libro 18, sobre Job, sobre el libro de Job. Dice: por la mera constitución de una naturaleza corruptible, estamos atados y ligados para que digamos con el profeta: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Pero qué cree? Ellos creen que María es Eva y aún así ellos creen que María no nació inmaculada. Por lo tanto, todo su discursito, que básicamente fueron 3 minutos, porque todo lo demás fue estar defendiendo a su iglesia, se cae por tierra porque sus propios papas están a favor de mi silogismo, están a favor de mis premisas, de que todos los hombres que nacen de Adán son pecadores. María es hija de Adán, María nació en pecado. Ahora, aquí no venimos a hablar de la dignidad de María. Por favor, ¿qué tiene que ver aquí Zwinglio? A ver, para empezar, yo no soy de Zwinglio, yo soy de Cristo. Yo no me debo a Zwinglio, yo no me debo a Agustín, yo no me debo a Lutero, yo no me debo incluso a Wesley. Porque si usted conociera, por ejemplo, la iglesia metodista
que viene a atacar, la Iglesia Metodista no se debe a Wesley, se debe a su cuerpo docente magisterial, a sus 25 artículos, a su disciplina eclesiástica. Si Wesley cree creer que los caballos vuelan y que los unicornios existen, ese es problema de Wesley. Ese es no entender cómo funciona el protestantismo en su cuerpo docente. Y ese es un problema clásico de los, y se lo digo porque no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a educar. Ese es un problema clásico tanto en las sectas como en los católicos. Quieren hacerte forzadamente pensar que así como ellos se sujetan al Papa y se inclinan ante él, así nosotros nos tenemos que inclinar ante Lutero, ante Wesley, ante Calvino, ante todos. No, señor, nosotros sí tenemos un cuerpo docente al cual le debemos cierta reverencia en el sentido litúrgico, en el sentido doctrinal, porque ellos son los encargados de dictaminar el rumbo de la teología. Pero vamos allá. ¿Sabe quién más creía que María era Eva? Inocencio III, otro papa suyo. Y aún así creía que María no era inmaculada, sosteniendo mi tesis. Eva ciertamente fue creada sin culpa, pero engendró hijos en culpa. Pero la gloriosa Virgen fue concebida en culpa, pero engendró a su hijo sin culpa. Entonces aquí tenemos a un papa, Inocencio III, en el Sermón de la Asunción, en el Sermón segundo, diciendo que aunque María es Eva, María es la nueva Eva, que yo se lo puedo conceder, que aunque María es la nueva Eva, con todo, esto no se sigue que sea inmaculada. Por eso le digo, a ver, señor Guido, usted vino a este debate a probar el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo tengo entendido que la forma en que ustedes hacen teología es a través de su magisterio y a través de las escrituras. Pero resulta que cuando venimos a tratar el tema de la Inmaculada Concepción, las escrituras brillan por su ausencia. Ni siquiera la citó una vez, se fue a defender a Agustín, que era suyo, que le pertenecía, que nos lo habíamos robado y que no sé qué tanto. Yo no sé qué tenga que ver. Entonces le voy a preguntar, señor Guido, ¿tiene usted la capacidad de defender realmente el tema que estamos tratando o va a seguir usted haciéndole odas a su iglesia, presumiendo a los padres que según son suyos, que se los robamos y que no? ¿Va a tratar el tema, sí o no? Le voy a presentar nuevamente las premisas. Premisa mayor: todos los hijos de Adán nacen con el pecado original. Premisa menor: María es hija de Adán. Conclusión: María nació con el pecado original. Por favor, no salga con que sin María no hay salvación, porque es un tremendo disparate, ¿no? Los contingentes pueden llevarse hasta el infinito. Sin María, sin los abuelos, sin los padres, etcétera, 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 etcétera. Luego no le va a convenir estar sosteniendo eso. Bien, le vuelvo a mencionar que para que María gestara en el vientre a Jesús, no requería ser inmaculada, señor Guido, ¿sí? Respetemos lo que el texto dice. Solamente tenía que ser consagrada. Y eso es lo que nos dice el texto, que ella halló gracia en el momento de la concepción milagrosa de Jesús. Así que, ¿cómo liga usted el asunto de la Inmaculada Concepción? No se puede ligar. María no necesita ser inmaculada para gestar al Mesías. Solo necesita ser consagrada por Dios para tal propósito. Y eso es lo que nos dice el texto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Como vemos, el nacimiento virginal de Jesús requiere que por lo menos en el momento de la concepción de Jesús, María fuese consagrada. Bueno, esta es la tesis que sostienen la mayoría de los padres de la iglesia hasta el siglo XIII, de que María fue impecable en el sentido de que Dios la limpió en algún momento, ¿no? Pero no sostenía la Inmaculada Concepción. Entonces usted tiene que probar la Inmaculada Concepción. Para cerrar esta defensa, ¿no? Porque de verdad fue muy triste venir a debatir cosas que pues el señor Guido no estaba preparado, debo volver a repetir: la Inmaculada Concepción, como ustedes acaban de darse cuenta aquí en el chat, ejemplifica con creces todo lo que está mal en el catolicismo romano y lo ejemplifica de forma contundente en cuanto a su forma de hacer teología. ¿Por qué? Porque básicamente Guido vino y demostró esto. Él no trata el tema, él no expone el tema, él no trata con las premisas y se pone a hacer poesías a María, poesías a la iglesia, poesías al Papa, pero el tema brilló por su ausencia. Y lo sintetizo nuevamente para la gente que está viendo el debate. En la Mariología católica, que yo llamo Mariolatría porque tiene terribles consecuencias, que dice Guido que de repente ya no se tiene que confesar y no pasa nada, en la Mariología católica vamos a observar un patrón recurrente. El sentimiento religioso, la piedad de algún individuo como la que tiene Guido, que lo lleva a hacer poemas, se abre paso a través de la devoción a una idea, busca legitimarla a través de festividades, la idea empieza poco a poco a legitimarse a través de la leyenda apócrifa y termina consolidada por él, canalizada por el sentimiento de la jerarquía y lo hace dogma. Así que eso lo vas a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Gracias. 14 minutos con 29 segundos. ¿No quieres agotar lo que te falta? Excelente. Guido, entonces ahora te tocan tus 15 minutos de contrarrefutación. Avísame si estás listo. A toda la audiencia, por cierto, sigan dejando su gozo like y vamos a seguir disfrutando este debate porque sin duda alguna esto está buenísimo. Así que, Guido, ¿listo?
Sí, gracias. Sí, pueden Ok, compartir. iniciamos. Perdón, sí, si Edgar me puede compartir pantalla, si es tan amable. Ok, Antes de empezar. ok. Bueno, ya, puedo empezar desde Muy ya. bien. Gracias. Entonces comenzamos ya. Bien, listo. Bueno, no sé por qué el señor Edgar Pacheco se altera, no sé, pues estamos en su canal, estamos simplemente dialogando, simplemente que cuando se le baja a nuestro amigo Edgar, que estamos acostumbrados de mucha retórica, mucho silogismo, pues mucho discurso, las cosas cambian. Ahora, yo simplemente mostré lo que era la autoridad de la iglesia para nosotros y lo dije de cómo nosotros veíamos la teología, el magisterio, cité a Irineo de León, cité a Agustín sobre la importancia que tiene la C Roma, que no lo tocó para nada, porque sabe que de todas maneras eso no es espurio. Le mostré que la misma iglesia que habla de la Teotocos en el siglo V es la misma iglesia que para esa misma época empezó a hablar también de la Inmaculada Concepción y que también pensaba que María era siempre virgen y que también para esa misma época algunos padres de la iglesia también pensaba la Asunción de María. Eso tampoco lo tocó. Yo creía que él me iba a mostrar la ruptura entre la iglesia y la Teotocos en Oriente y Occidente, porque eso se definió en Éfeso. De hecho, en una iglesia que estaba dedicada a la Madre de Dios, eso tampoco lo tocó. Me llama la atención cuando el señor Edgar Pacheco nos muestra sus dibujitos, porque él también habló de dibujitos, donde mostró sus dibujitos y nos dice que María también es hija de Adán y por lo tanto tiene pecado. Pero me causó curiosidad porque lo vimos en la primera y segunda exposición, donde él dice que María es impecable. Bueno, eso ¿dónde está eso en la Biblia, señor Edgar Pacheco? O sea, la Inmaculada Concepción no lo puedo mostrar yo en la Biblia, pero la impecabilidad de María sí, me puede mostrar, porque impecabilidad es que no tiene pecado. Usted mismo lo ha dicho. ¿Qué es impecabilidad para el señor Pacheco? Pues yo entiendo por impecabilidad que no tiene pecado. Que él dice que no es de momento de la concepción. Bueno, pero entonces, ¿en qué momento María es impecable? ¿Bajo qué circunstancias? Y usted, que es solo escritura, me va a demostrar a mí en 5 minutos de dónde, porque la audiencia quiere saber de dónde saca usted eso, señor Pacheco, porque eso lo está diciendo usted. Está diciendo que los padres de la Reforma lo apoyaron. Entonces, ¿esos padres de la Reforma están de acuerdo con lo que más o menos la Iglesia Católica dice? ¿O de dónde sacamos esa impecabilidad de María? Me muestra el texto bíblico, porque usted va a entender que si María es hija de Adán y Eva, por lo tanto tiene pecado como cualquier otra mujer. ¿Qué entiende usted por impecabilidad? Yo entiendo por impecabilidad que tiene una gracia especial desde el momento de la concepción. Si impecabilidad es que no cometió pecado desde el momento de la anunciación, desde el momento del nacimiento de Jesucristo, eso lo tendrá que demostrar. Ahora, la misma cita de Hipólito de Roma, como ustedes mismo ven, él dice al final de la madre incorruptible que es Jesús, pero dice, es decir, que la Virgen, que es tan incorruptible, la Virgen como el Espíritu Santo, por dentro y por fuera. No entiende el señor Edgar Pacheco que esa incorruptibilidad viene también por las dos naturalezas de Jesús, por su divina y su humana, como lo está dando ahí, porque yo sí estoy mostrando el texto, yo estoy mostrando la referencia, vuelvo a repetir, como recubierta de madre incorruptible, es decir, de la Virgen y el Espíritu Santo. Hipólito de Roma no está excluyendo a María, no está excluyendo su naturaleza humana. Esto es de principios del siglo III, que usted lo acepte, no lo acepte, eso ya no es problema mío. Sigamos, porque pues ahí vi muy enojado al señor Pacheco. Bueno, ahora está, Lucas 1:35, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos que María es la única mujer impecable, como dijo el señor Pacheco, porque le voy a tomar esa premisa, María es impecable, tiene la única mujer, porque él decía en el diálogo que él de pronto decía que había otra mujer más santa, más virtuosa que María, eso lo dijo ayer. Pero mire, María es la única mujer que tiene una relación directa con las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No sé si eso ocurrió con Sara, con Lea, con Raquel. El poder del Altísimo, poder en griego es dunamis, poder, fuerza, potencia, te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Eso la hace una mujer impecable. Para mí sí. Vamos a tomar la premisa de señor Pacheco. A esa impecabilidad le agrego yo desde el momento de la concepción, porque él ya dijo que sí, María es impecable. Yo no sé cómo se va a retratar el señor Pacheco. Sigamos. Vamos a hablar de un erudito bautista como es Archibald Thomas Robinson, un bautista, erudito brillante, gozó un buen merecido y fama prestigiosa entre los hombres de su generación, escribió 44 libros, incluyendo 4 gramáticas griegas, 14 comentarios bíblicos, 6 volúmenes de estudio de las palabras griegas del Nuevo Testamento, aparte de un número de biografías. Vamos a ver qué dice este erudito del mundo protestante. En la Biblia de estudio Matthews Henry, página 1502 de editorial que yo sí muestro evidencia. El señor Edgar Pacheco es solamente lo que él nos dice por palabra, no mostró ninguna evidencia de los papas, entonces pues, creámosle a él. En griego, eso que la cubrió con su sombra es epikasaí. ¿Qué es para este erudito protestante? Imagen de una nube descendiendo sobre ella. Este término es empleado de la nube de la luz, de la transfiguración de Jesús,
como aparece en Mateo 17:5, Marcos 9:7, Lucas 9:34. Aquí es como la gloria de la chequina, que es lo que hablamos la otra vez, que sugiere Éxodo 40:38, donde la nube de la gloria, nótese bien, la nube no es cualquier cosa, la nube de la gloria representa la presencia y el poder de Dios. Eso es solamente sobre María, que es impecable, como el señor Pacheco lo dijo. Ya si se retrata, ya en todo caso, ahí ustedes quedarán de testigo, la gran audiencia que tiene la Alianza Evangélica, que el señor Pacheco dijo que es impecable. Yo le agrego solamente de momento de la concesión. Aquí nos está mostrando este erudito que la gloria de Dios solamente de una manera particular, como dice la Sagrada Escritura, está en la persona de María. Ahora, es interesante porque en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La única que cubre la gloria de Dios es María. Ahora, señor Pacheco, usted no dijo que María es impecable, entonces va a tener usted que decir que el apóstol Pablo se equivocó, porque no sé qué nos dio usted a entender con qué es impecabilidad. Impecabilidad es que no tiene pecado. Aquí demostramos que Romanos 3:23, donde el mismo apóstol Pablo dice que no es la última palabra, porque dice en 1 Corintios 13:13 que en parte profetizamos y en parte conocemos. Estoy demostrando, según lo que dice Romanos 3:23, con lo que dice Archibald Thomas Robinson, que sí hay una mujer que la gloria de Dios la cubrió enteramente, que es María. Eso para nosotros es vinculante con el tema de lo que es el dogma y la Inmaculada Concepción. Él citó a algunos padres de la iglesia, vuelvo a repetir, para esa época, porque es como si yo quisiera el metodismo a mi antojo, ¿no? Lo que usted citó de León Magno, de Gregorio, de todos ellos, pues para esa época era una teología especulativa. Esto sí es una teología dogmática. Si no sabe qué es una teología dogmática, es el momento en que ya algo que anteriormente se discutió llega a su término fin, porque este papa viene en esa misma línea que decíamos de Lino, Cleto, Clemente, este mismo sucesor de Gregorio Magno y el hermano, que qué curioso, porque está hablando de obispos de Roma del siglo IV, del siglo V, y eso que somos la grande, la gran prostituta, la gran ramera, la guardia de demonios. Entonces no sé por qué cita a nuestros obispos de Roma, si somos tan pervertidos, si somos tan malos, si todo es espurio, si todo lo inventó la Iglesia Católica. Lo que se definió ya dogmáticamente en la bula Ineffabilis Deus, como aparece en el Décimo, 2803, a lo largo de los siglos la iglesia ha tomado conciencia de que María llena de la gracia de Dios, Lucas 1:28, para nosotros nuestra exégesis, con la impecabilidad que dijo el señor Edgar Pacheco, no, eso va a quedar para la historia, había sido redimida de su concepción, eso lo creemos nosotros, con el poder de llaves de atar y desatar, es lo que confiesa el dogma y la Inmaculada Concepción proclamada por este Papa. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original. El señor Edgar dice impecabilidad en el primer instante de su concesión por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Eso es lo que nosotros los católicos, con la autoridad que tenemos de esa misma iglesia que viene de los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, decimos al muro. Que él lo crea o no lo crea, pues eso ya no es problema mío. Simplemente estoy dando a entender cómo se hace la teología católica. Él habla de la quejaritómenes, sí, evidentemente, pero ¿cómo la vemos nosotros ese término? Pues es que no se puede echar maíz para todas las gallinas. Esa palabra quejaritomen es un término compuesto, un vocablo cuya raíz es jarito, gracia, indica un estado especial en que la gracia sobreabunda desde siempre y para siempre en ella. Está en término pasado perfecto. También implica otras expresiones como privilegiada, amada, favorecida, agraciada o gratificada en sumo grado. Agréguele a esto la gran premisa de nuestro hermano Edgar Pacheco, la impecabilidad de María, que para mí fue extraordinario. Muchas gracias, señor Edgar Pacheco, por darnos la razón a nosotros. Esto es lo que la Iglesia Católica en su exégesis ve en relación directa a la quejaritome. ¿Qué quiere decir que gramaticalmente él puede decir otros textos? Pues evidentemente que sí, pero ninguno de ellos son vinculantes con la historia de la salvación. Esto solamente lo tiene María de una manera particular. Esto solamente se lo dijo el ángel a ella, porque viene un anuncio de Dios, porque es que el ángel Gabriel no vino a hablar por cuenta suya, es simplemente un ángel, es Agelo o Malak, en hebreo o en griego, quiere decir el que viene de parte de Dios. Estas privilegios, es llena de gracia en sumo grado, nosotros creemos por nuestra propia teología que son por los méritos de Jesucristo, porque es la mujer la bendita entre todas las mujeres, porque es la nueva Eva y porque es ese también arca de la alianza, como veíamos, de la misma tipología de Hipólito de Roma. ¿Qué le gusta y no le gusta? Bueno, eso ya no es problema mío, ¿no? Ahora, también en el Magnífica, que es el canto de María que da a su prima Isabel, aquí hay otra característica especial, para que digan que no vamos con Biblia, ¿no? Proclama lo que dijo María, ¿no? Ante su prima Isabel, que dijo, emeter tu Quirio, la madre de mi Señor, llena del Espíritu Santo, no llena de emoción ni nada de esas cosas.
porque la primera mujer que venera a María es Isabel y su prenato Juan Bautista. Ahora, proclama mi alma, su que en griego, la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu, neuma, o sea, la parte de los sentimientos en Dios mi Salvador, soter. Vamos a mirar, nosotros creemos que Dios la salva, pero ¿de qué manera? Porque ha mirado la humildad de su esclava, dulé, o sea, posición más baja en la cultura judía. Las esclavas siempre eran posesión de sus dueños, como era Agar con Abraham. En este caso, María es posesión del Padre, por lo tanto, Padre toma posesión de ella y le manda a decir un ángel que ella es la agraciada en sumo grado, porque así es el beneplácito de él. Por eso es que María se turba ante las palabras del ángel. Agreguémoslo a eso que es impecable, como nuestro amigo Edgar Pacheco nos dio en su definición, que ahí ya no se va a poder retratar nunca, ¿no? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, tiempo presente continuo, porque el Todopoderoso, en griego es Pantocrator, ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Pregunto, señor Edgar Pacheco, María dice, aquí nos está hablando en el Magnífica, que toda la generación la van a felicitar porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en ella y su nombre es santo. Su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, porque está hablando de la antigua alianza, todo es antigua alianza, y los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel como hija de Israel, Hebreos Gálatas 4:4, Romanos 1:5 y Romanos 9:5. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido nuestro padre Abraham y su descendencia por siempre. Yo quiero que el señor Edgar Pacheco me diga esa impecabilidad de María, cómo lo une cuando dice la grandeza de mi Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Quién salva a María, señor Edgar Pacheco? ¿La está salvando Dios Padre anticipadamente? ¿O cómo usted me explica esto exegéticamente? Porque está hablando 33 años antes de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quién salva a María según este texto? Porque esto es fuente primaria. Al menos pues que el mismo Lucas aquí se haya equivocado, ¿no? Porque vuelvo a repetir, dice, mi espíritu, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Quién está salvando a María? ¿Está siendo salvada anticipadamente por Dios Padre? ¿O está diciendo ella que ese Salvador es Jesucristo? Evidentemente que no, porque aquí estamos hablando de todo lo que es la antigua alianza. Para que quede claro que María es la única criatura humana que ha sido salvada directamente por el Padre y que nosotros creemos ya en el magisterio de la Iglesia Católica de una gracia especial por los méritos de Jesucristo, que quede claro, porque yo estoy citando Sagrada Escritura, como dicen en Lucas 22:20, Jesucristo, 33 años después, antes de morir en la cruz, dice, la última cena, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramado por vosotros. La sangre de Jesucristo que le viene a María es para la nueva alianza, que es para todo el género humano. Mientras tanto, señor Edgar Pacheco, usted me podrá decir qué entiende porque María dijo 33 años que ella ya había salvado por Dios. ¿Cuál Dios está hablando ahí? ¿El Padre o los méritos de su Jesucristo? Porque esto que nosotros vemos acá, vuelvo a repetir, donde dice... proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Ese Dios es el Padre o ese Dios es Jesucristo que 33 años después está hablando de ese pacto que vas a ver ya en el derramamiento de la nueva alianza, que es completamente ajeno a lo que anteriormente veíamos del mismo diálogo de María con Isabel? Entonces, por eso lo que estoy mostrando acá es unas evidencias. Evidentemente, esto ya es una composición teológica de acuerdo a nuestra propia magisterio, que muestra también con algunas citas bíblicas cómo nosotros vemos esa vinculación, Génesis 3:15, el protoevangelio, lo que decíamos del mismo ángel, la quejaritómene, el Magnífica, que ya mismo lo dice. Y cómo eso es interesante porque Jesucristo está hablando 33 años después de una nueva alianza. Aquí abarca a toda la humanidad. María acobija tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La única criatura que está presente en la historia de la salvación, desde el anuncio del ángel hasta después en Pentecostés, porque para esa época Juan el Bautista ya había sido sacrificado, Isabel no se vuelve a hablar de ella, Zacarías no, porque ya eran personas de edad, ni tampoco José, porque es muy probable que ya José hubiera muerto antes de que Jesucristo empezara su vida pública. Eso es lo que nosotros, señor Edgar Pacheco, conocemos como el magisterio eclesiástico. Y aparte de eso, usted le agregó una cualidad a María, que es la impecabilidad. Quisiera saber si eso también nace de usted o eso lo puede probar por las Sagradas Escrituras, porque esa impecabilidad la Iglesia Católica la agrega solamente desde el momento de la concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que le hace ser la bienaventurada entre todas las naciones. Que de hecho, señor Edgar Pacheco, eso no lo tomé, en el diálogo que tuvimos con Néstor Rieto, usted decía que no sabía si hubiera otra mujer más santa que María. Bueno, atreverse a decir eso, bueno, yo no sé, pero usted lo dijo. Esperemos que no va a decir que lo estoy calumniando unas cosas. Aquí le estoy demostrando por qué es la llena de gracia, por qué es la bendita entre todas las mujeres, por qué es la madre del Salvador y por qué tiene una
salvación anterior y anticipada por los méritos de su hijo en relación directa al anuncio del Padre. Por eso es que el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cómo llega todo esto a la Iglesia Católica? Bueno, por el poder de llaves, de atar y desatar, lo mismo que le estaba hablando de estos dos grandes obispos, por eso se llaman Manos, León Mano y Gregorio Mano. De esa misma línea viene también Pío IX, que ya de una manera dogmática. Esa es la forma como la Iglesia Católica hace su teología, y pues aquí mostré algunas evidencias, pues de los padres de la Iglesia puedo mostrar más, unos a favor, otros en contra, porque evidentemente eso hubo una discusión. Ya en la época de la escolástica, señor Edgar Pacheco, porque no creo que usted conozca más. Terminó. Gracias. Me hubieras dicho como hasta un minuto. Bueno, gracias. Solamente quería decir que de un descoto en la época de la escolástica. Gracias. Ok, excelente. Puedes quitar la lámina. Lo que pasa, pido disculpas, lo que pasa es que pensaba que me veían cuando aparecía los 2 minutos y por eso lo interrumpía. No hay problema. Gracias. Ok, excelente. Entonces, vamos ahora a la última sección, que ya son 5 minutos de conclusión, pero antes vamos a darle paso a nuestros patrocinadores. Por favor. ¿Cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los Nestoritos, tan ricos que son únicos, que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los Nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo, solo apto para protestantes. Muy bien, entonces después de este anuncio comercial, vamos a la última sección. Pacheco, dime si estás listo para los 5 minutos. Listo, mi querido Néstor, adelante. Comenzamos. Bien, bueno, le hubiera convenido mejor, Guido, citar Mateo 16:18, hubiera salido mejor librado de este debate. Mire, yo le dije al principio del debate, querido Guido, que de María se puede hablar de su santidad, de su dignidad y de su impecabilidad. Sí, de pronto como que no entendió y piensa que yo confieso la impecabilidad de María. Le dije esto porque los ortodoxos, ponga atención para la próxima en el debate para que pueda tratar correctamente con las tesis, los ortodoxos confiesan la impecabilidad de María sin confesar la Inmaculada Concepción. Así que incluso si alguien confiesa la impecabilidad de María, esto no se sigue que él confiese la Inmaculada Concepción. Así que deje de celebrar antes de tiempo y ponga atención al debate. Bien, impecabilidad significa que después de haber nacido María no pecó, pero estamos hablando de la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es que María, al ser gestada, se gestó sin pecado. Eso es lo que usted debería haber venido a debatir aquí. Yo no dije que María fuera impecable. Dije que incluso si usted quiere defender la tesis de la impecabilidad, esa tesis no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. Y el ejemplo es que los ortodoxos defienden la impecabilidad sin defender la Inmaculada Concepción. Ahora, no cita textos que el Magnífica, no cita textos que lo que dicen los papas nuevamente, de la santidad de María, de la dignidad de María. Concordemos en algo, Guido. Estás tratando con una persona que confiesa la dignidad de María, confiesa la santidad de María. Tú tienes que defender la Inmaculada Concepción. Céntrate en el debate, por favor. Ahora, no cita a un bautista. ¿Para qué no cita a un bautista? Ahora resulta que los bautistas confiesan la Inmaculada Concepción de María. No cita a un bautista para decir que el bautista está a favor de que la chequina, bla, bla, bla. Tiene que hacer la correlación, señor Guido. No deje ese hueco argumentativo, porque eso es muy común en los católicos y en las sectas. Te avientan cualquier disparate y te dicen, ahí está, lidia con él. No, es que hay que rellenar ese hueco argumentativo. La chejina, bajó con María y luego ya se sigue que es la Inmaculada Concepción. Pues es un tremendo disparate. Para eso usted viene a debatir, para probar elementos probatorios en el debate, discriminando objetivamente entre lo que se puede y no se puede elucubrar en un debate. Dice que no le gusta que yo presento silogismos. Pues es un debate. Yo no sé si usted sabía que venía un debate. En un debate los silogismos son justamente presentar premisas para argumentar. Yo no sé si usted de repente piensa que debate es poner ahí dibujitos. Bien. Luego nos dice que Isabel, cuando visita a María Isabel, dice la madre de mi Señor. Bueno, y ahora la madre de mi Señor ahí se sigue que es la Inmaculada. ¿Cómo, señor Guido? Argumente, por favor, argumente. Nos cita el Magnífica, dice que a María la van a llamar la Bienaventurada. Bueno, lo que usted no puede mostrar es que a María la van a llamar la Inmaculada, ¿no? Eso se lo inventó usted. Luego nos cita la Quejaritomene. Yo se los dije al principio, ¿no? La respuesta corta a ese disparate es que nadie es mayor que el Maestro en ningún sentido. Jesucristo crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, pero el señor Guido quiere venir a vendernos ese cuento de que María tenía una gracia eterna desde antes, siempre que la salvó y bla, 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 bla. Fuentes, Miami me lo confirmó y está un dibujito que saqué de Wikipedia, ¿no? Guido tendría que afirmar que María superaba en gracia a Jesucristo, ¿no? Pero otra vez, el término para llena de gracia
que fue una mala traducción, que por la mayoría de las traducciones actuales están virando por favorecida, llena de gracia es Pleres Charis. Y resulta que Pleres Charis nosotros lo encontramos justamente en la Biblia con Esteban y con Jesucristo. Que Jaritomene no es llena de gracia, ha sido traducido mal, es favorecida. Ahora, nos puede decir que Jaritomene es especial. No, no es especial, porque no me dijo nada de Eclesiástico, se lo mencioné. Abra su Biblia en Eclesiástico y está el término que Jaritomene, pero no dijo nada, ¿no? Sigue sacando sus dibujitos, etcétera, etcétera. Va a ser lo mismo, ¿no? Cuando va a decir que es Zwinglio, que Lutero, que Wesley. Le voy a ahorrar todo ese cuento. Mire, nosotros no hacemos teología así, nosotros estamos tratando aquí el tema de la Inmaculada Concepción. Entonces va y trae un bautista, el bautista que defiende ya la Inmaculada Concepción. O sea, ¿cuál es el elemento probatorio ahí? Que el bautista está a favor de la Inmaculada Concepción. Aquí el chat está lleno de bautistas y le van a dar un pacatazo y le van a decir, señor Guido, póngase serio, por favor. Vuelvo a repetir, señor Guido, para que no esté celebrando, como tratando de lavar, obviamente, el ego lastimado de que yo creo en la impecabilidad de María. Primero, no entiende qué es la impecabilidad de María. Piensa que impecabilidad es igual a Inmaculada Concepción. Póngase a estudiar un poquito, por ejemplo, lo que creen acerca de los ortodoxos de esto con el pecado ancestral, porque pecado ancestral y pecado original no es lo mismo. Me dice que yo no sé de la escolástica. Bueno, el que no sabe de la escolástica al parecer es usted, porque lo que está haciendo justamente es ir en contra de la escolástica, porque hasta el siglo XIII la alta escolástica confesaba justamente que María había nacido en pecado original. Pero ahora nos quiere vender el cuento de que porque nos pone un dibujito en la pantalla, entonces usted ya está está probando, está dando pruebas, elementos probatorios. No, por favor, señor, yo pensé que este debate era serio, pero en realidad ha sido un tremendo fiasco, ¿no? Digo en el debate, no con su persona, pero el debate ha sido un terrible fiasco. Gracias. Ok, 4 minutos con 28 segundos. ¿No quieres concluir? Ok. Licenciado Guido, entonces avíseme cuando esté listo para sus 5 minutos de conclusión. Compartir pantalla si es tan amable. Gracias, empiezo desde ya. Bueno, Okay. Listo, ya, gracias. Vemos a un Edgar Pacheco alterado, un poco como molesto, pues yo no sé, él cree que conmigo era como los otros debatientes, que empieza con mucha retórica y que a mí me iba a chantar y todas las cosas. Señor Edgar Pacheco, usted me dice que usted no me pudo probar qué es lo que dice María en su Magnífica cuando dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Quién está salvando a María? ¿Aquí el Salvador se está refiriendo al Padre o se está refiriendo a Jesucristo? Porque esto, yo aquí le digo, le muestro esto con lo que Jesucristo dice 33 años después. La sangre que le viene a María es el nuevo pacto, pero eso es cuando Jesucristo ya es un hombre antes de su sacrificio, mientras que aquí es prenato y aquí María dice que Dios la está salvando anticipadamente. Ahora, qué interesante. Trató de acomodar lo que él decía, la impecabilidad, y dijo que solamente los ortodoxos, pero ustedes escucharon al principio que también los padres de la Reforma también hablan de impecabilidad, y llegó a la conclusión que impecabilidad es diferente a inmaculada, que quiere decir que después de que nace no tuvo pecado. ¿Y eso de dónde lo saca usted, señor Edgar Pacheco? No es casi lo mismo, pero de todas maneras, sea lo uno y lo otro, ¿de dónde está eso en las Sagradas Escrituras, señor Edgar Pacheco? O sea que aquí estamos hablando de herejes. Aquí son herejes los ortodoxos, según su propia ideología, y aquí son también herejes los padres de la Reforma, como Zwinglio, porque lo mostré, y usted aseguró que esa impecabilidad es esa gracia especial de María que no pecó. ¿Y eso de dónde lo saca usted de la Sagrada Escritura? Pero aquí le vamos a mostrar al señor Edgar Pacheco, el mayor de todos los herejes, su propio fundador. El propio fundador del señor Edgar Pacheco, que eso no lo va a tocar, ni mucho menos. Aquí está el hereje mayor de todos. Se llama John Wesley, como aparece acá, señor Edgar Pacheco, para que vea que yo sí conozco su teología. Este señor es el que fundó la iglesia del señor Edgar Pacheco, en el cual él también fue ministro. El señor John Wesley, que fue un hombre de una santidad elevada, fue un clérigo anglicano del siglo XVIII. En su carta a un católico romano, que él trae el libro, él dice que eso está, que él no cree en eso, que porque pues él puede creer lo que quiera John Wesley. De todas maneras, bueno, sea lo que sea, pues es el fundador de él, eso no lo puede decir, no lo puede negar. Mire lo que decía John Wesley, dice en esa carta a un católico, dice, yo creo, hablando de Wesley, sobre Jesucristo, que nació de la bienaventurada Virgen, y vamos a mirar a ver en qué condiciones cree John Wesley, la cual, así como después de haber dado luz, continuó virgen. Eso no lo cree el señor Edgar Pacheco, es un hijo rebelde, pura y sin mancha. Vuelvo a repetir lo que creía John Wesley, el hereje mayor de todos. Aquí no es el Papa Inocencio, el Papa Gregorio Mano, aquí es su propio fundador. Tendrá usted que excomulgarlo y mandarlo a la hoguera con ese libro, porque aquí mismo su propio fundador nos está dando la razón, por lo menos esa impecabilidad, porque aquí mismo el John Wesley no solamente dice que María es virgen, eso lo niega el señor Edgar Pacheco, ¿no? Él dice que él no puede, él puede creer lo que John Wesley diga con tal de que se acomode a su propia teología. Repito otra vez, porque eso está en la carta a un católico romano, que fue una carta que él mandó, que es un documento
verídico. Yo creo, dice, que Jesucristo nació de la bienaventurada Virgen, la cual, así como después de haber dado luz, o sea, antes y después, continuó, ¿no? Que es virgen, pura y sin mancha. A eso se llama impecabilidad, que por lo menos, pues, es un gran avance para demostrar la grandeza de la Virgen María. Gracias, y con eso concluyo el debate. Muy amable. Puedes quitar la lámina. Ok, Gracias. 3 minutos con 24 segundos. ¿No quieres concluir? No, ya con eso concluyo. Muy amable, Okay. gracias. Excelente. Bueno, señores, hemos llegado al final de este intercambio, este encuentro intelectual. Ya lo único que resta es simplemente despedirse de la audiencia, ¿verdad? No hay nada más pautado. Así que voy a ceder las palabras primero a Edgar para que dé sus palabras finales de despedida. No, muchas gracias por la moderación, Néstor. Gracias, Guido, por aceptar la invitación. Pues no queda más que decir. Van a estar los análisis del debate, ya podrán sacar sus propias conclusiones. Y también la gente que vio el debate, pues gracias por haber estado aquí apoyando. No se olviden de dejar un like, de compartir el contenido para seguir haciendo este trabajo, para seguir llevando este tipo de contenido a las demás personas. Y por mi parte, pues es todo. Gracias. Excelente. Guido. Bueno, agradeciéndole la invitación a Edgar, es solamente debate, de todas maneras no es nada personal, me disculpa si a veces me excedo un poco. A ti, Néstor, también por la moderación, a toda la gente que está acá en el chat, católicos y evangélicos de los 3 canales, un saludo especial en el nombre de Cristo Jesús. Y pues más adelante, así como el señor Edgar me invitó, pues vamos a ver si yo también le hago una invitación para también otro y algo interesante, bien sea en dupla o en forma personal, bueno, lo que sea. No siendo más, gracias a todos, bendiciones. Excelente. Y gracias a todos por habernos apoyado con su like. Gracias a los que pudieron consumir sus Nestoritos. Recuerden que ese es un producto que los garroteros odian, pero nuestro querido Guido no es garrotero. Así que es un documental aprobado por todos. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Bueno.